Imagínate estudiar una ingeniería sin tener muy en claro por qué, como nos pasa a muchos a temprana edad, solo porque sentías que eras bueno con los números. El destino te lleva a trabajar de Business Intelligence en IBM. Un incendio quema las oficinas y ese incendio, sin que lo busques, te termina llevando a Barcelona a estudiar un máster, porque la situación de tu país se había puesto insostenible. Y ahí, con un empujón familiar, que se siente más una orden que una sugerencia, te anotás en un MBA de finanzas. Sin darte cuenta, terminás siendo una parte financiera clave de una multinacional. La misma persona que había entrado como analista sin saber absolutamente nada de finanzas, ahora es la que le explica a todos los directores nuevos qué tienen que hacer. Y en el momento que estás volando más alto, te despiden. Justo después de haber hecho una de las inversiones más grandes de tu vida. Comprarte una casa, con todo el esfuerzo y sacrificio que significa. ¿Te darías por vencido? ¿O harías lo que hizo Manuela, que a pesar de haber volado tan alto, también le tocó cambiar de rumbo y reinventarse? Eso y mucho más en el episodio de hoy. Mi nombre es Gabriel Amodeo y esto es Cambiando Rumbos. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, Gabo, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias por unirte, por tu tiempo. No, a Y ti bueno, por... felicitaciones, porque sos la primera invitada especial del podcast. No, Así que bueno, gracias a ti por la invitación y qué honor que me hayas invitado a tu podcast. muchas gracias, porque bueno, esto, sin vos no sería posible, seguramente todo esto lo comenté en el primer episodio. Así que bueno, ahora la gente va a conocer quién es la misteriosa Manuela. No, no, nada de misterio. Así que bueno, ¿cómo estás vos? ¿Por dónde estás ahora en el mundo? Muy bien, muy bien. Pues estoy en Barcelona, donde he estado los últimos 11 años de mi vida. Como tú lo comentaste en tu primer episodio, soy venezolana, pero en el 2015, en enero de 2015, me vine a Barcelona y a estudiar. Y a partir de ahí, pues bueno, ya conseguí trabajo y ya 11 años más tarde, pues aquí sigo. Y vos desde Venezuela te fuiste a Barcelona, así de una. Sí, bueno, hubo después del colegio, o sea, yo estudié en Venezuela todo Mm, mi colegio. De ahí me fui un año a Bélgica, que fue donde nos sí, conocimos, gran cuando año. teníamos 18 años, y volví a Venezuela. Hice la universidad en Venezuela y al poco tiempo, a los 2 años, pues la situación en Venezuela ya estaba más complicada Mm, y bueno, tomé la decisión de venirme a España. O sea, podía escoger donde quisiera y al final el máster o la parte de estudio que yo quería, pues mm. me había interesado más la de Barcelona y por eso me vine para acá. Y viniste a decir, pero no tenías, digamos, un trabajo ya antes pensado, o sea, viniste a estudiar. No, no, exacto. Vine por Bien, estudios, también porque la visa con la que me podía venir en ese momento era de estudios. Y bueno, eso fue la que apliqué al máster, que ya te contaré más detalles. sí. Y nada, y aquí me quedé, o sea, poco a poco fui renovando el permiso, encontré una pasantía, o sea, un trabajo donde me ofrecieron Mm. pasantías y así fui extendiendo y haciendo otros estudios. Fuiste extendiendo. Y te pregunto para los que no sabemos, digamos, exactamente vos qué estudiaste, ¿cuál fue tu carrera inicial, digamos, que en la facultad con la que empezaste? Sí, a ver, yo tenía varias opciones. Cuando tenía 18 años que salí del cole, pues ese año de intercambio en Bélgica, que fue para estudiar igual el último año de colegio, yo había guardado creo que 3 cupos en la universidad. Uno era en licenciatura en computación, otro en ingeniería informática y otro en ingeniería de telecomunicaciones. O sea, todo ingeniería Mm, sí, o muy ligado a los números. sí. Y en ese año en Bélgica, pues al final me decidí por la licenciatura en computación en la Universidad Central de Venezuela. Ah, bien. ¿Y había algún motivo en particular que te gustaba el tema de números? ¿Siempre sentiste que te habían gustado? ¿O fue más pensando en lo económico? ¿O tu familia? ¿Por qué decidiste eso? Bueno, siempre fui muy buena con los números, o sea, desde pequeña siempre mate fue más arriba que cualquier cosa de letras y sigue siendo así. Entonces, bueno, cuando van haciendo los exámenes de aptitud, de conocimientos, tal, Ajá. siempre mates me salía mucho más arriba, pero creo que a los 17 años uno no sabe lo que hay, Sí, ni no. cuando le dicen ingeniería, todas las ingenierías que hay, uno escoge, mira, pues
creo que computación, porque dije, mira, yo creo que por aquí puedo hacer mi vida y tendré dinero. Y por ahí escogí, pero si me dices que era mi pasión, que siempre soñé estudiar computación, pues no, 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 creo que muy poca gente es afortunada en el sentido que puede saber a los 18 años que va a ser el resto de su vida. O sea, creo que correcto. es rarísimo. Pero vos, y en el momento por lo menos te veías estudiando o trabajando de algo técnico por el resto de tu vida, decías, bueno, sí, me Sí, sí, al veo. principio fue como, bueno, creo que por aquí me quedo. Bueno, tengo que decir que la carrera al principio no fue fácil, fue cuando empecé, fue como, ¿qué es esto de programar? O sea, en mi vida había hecho un algoritmo, un Claro. proceso, nada, nada. Y el primer semestre para mí fue horrible, o sea, porque era mate básico, o sea, vi creo que 5 mates en 5 semestres, pero al principio cuando vi algoritmos y programación y yo, ¿qué es ¿Qué? esto? ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿Qué es Java? ¿Qué es tal? Y lloré, o sea, me acuerdo haber llorado mucho, pero al mismo tiempo aprobaba las materias. Claro. Sufrías Entonces pero era probabas. como lloro, pero las estoy pasando. Entonces tan mala no puedo ser. Ibas caminando, llorando, pero caminabas, está bien. Pues Correcto. por lejos que no estabas preparado por el secundario, ¿no? Como que el secundario, lejos de prepararte para lo que iba a ser la facultad, vos No, entraste cero. ahí pensando que iba a venir todos 10, 10, 10 y te Correcto. cacheteó Creo la que realidad. sí, yo era, a ver, yo en el cole era buena estudiante. A ver, de 16, 17 sobre 20, en Venezuela es sobre 20. Claro, Y a ver, entre 16 y 17 yo me movía y súper bien, o sea, estabas siempre ahí. notas súper buenas. Y cuando llegué a la uni, mi primer examen, Gabo, saqué 0,4 sobre 20. No, no. Y ahí te replanteaste todo. No, bueno, La quizá vida artista no está completa, tan mal. No dibujo tan mal. la vida completa de qué es esto que hago aquí, por qué yo me Claro, metí en esto y me imagínate, metí yo ¿no? sola. A mí Si nadie encima me uno obligó. siente que esto es lo mejor que hago y es un 0,4, o sea, imagínate. Correcto. Y No, bueno, a qué partir de mal. ahí siempre fue, a ver, que me costaban las materias y eran Mm, materias difíciles, o sea, o que yo sentía que eran, sí. que eran, que eran difíciles, pero nosotros teníamos, o sea, la evaluación de la Universidad Central era creo que 3 exámenes eran la mayoría de las asignaturas, y en los dos primeros exámenes yo los raspaba, o sea, menos de 10 seguro, y el tercero yo sacaba lo que yo necesitaba sacar para no tener que repetirla. Lo justo, sí, lo justo, ya está, no hacía falta. Y vos Totalmente. cuando estabas ahí estudiando, Mm, porque bueno, yo también estudié ingeniería y me pasaba, no sé si te pasaba esto, que yo la verdad no tenía idea que hacía un ingeniero. O sea, no tenía idea. Para mí era como una cosa, yo me imaginaba así gente en el Olimpo, pero no. ¿Vos ya tenías claro más o menos por dónde ibas a ir? ¿Había algún lenguaje que te gustara? ¿Algo específico? ¿O dijiste, bueno, termino la carrera y después veo? sí, correcto. O sea, creo que no tenía nada muy claro. Pero sí es verdad que durante la carrera, en los años de la carrera, bueno, tengo que decir que es licenciatura, no ingeniería. Creo que la única diferencia es que yo no vi física y los ingenieros sí ven física. Es la única diferencia No o te que vi perdiste en mucho. con los pesos. Tampoco le extrañé mucho la física. Pero no tenía idea, o sea, no sabía cuál era el campo laboral Mm, en el que yo iba a estar, pero sí es verdad que durante la carrera teníamos 5 semestres que eran asignaturas obligatorias y claro, luego teníamos ramas diferentes. O sea, teníamos la rama de base de datos, de sistemas de información, de computación gráfica, de redes. Y bueno, por ahí fue como, mira, y en los primeros 5 semestres estaban como el básico de cada uno. Y ya tú después claro, escogías por cuál te querías ir. Y bueno, ahí fue como, mira, lo que más me está gustando o lo que soy menos mala es la base de datos y aplicaciones web. claro. Y por esas dos fue que tienes las materias, o sea, tenías asignaturas no obligatorias, sino las, Sí, las optativas. las optativas, Empezaste, sí, 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 las asignaturas optativas, y por ahí te ibas metiendo y te graduabas con la mención que tú quisieras. claro. ¿Y vos durante la carrera ya trabajabas o cuál fue tu primer, vamos a decirle, rumbo? ¿Qué fue lo primero que hiciste laboral? Sí, en octavo semestre la universidad te obligaba a hacer unas pasantías, unas prácticas. Ah, ok. Entonces, ya para séptimo, octavo semestre, tú tenías que ir buscando dónde hacer prácticas que tuvieran relación con lo que estabas Mm, estudiando. En este caso, yo apliqué a diferentes empresas y en la primera que trabajé fue en IBM, ah, que bien. algo más parecido a la computación, que tenga que ver con computación, pues Sí, no, más no que hay, IBM sí, imposible, sí, no sí. hay. Y nada, ahí apliqué, o sea, sin conocer a nadie, o sea, mi madre sí me había dicho como que tenía una amiga que había trabajado en su vida laboral en algún Claro, momento ahí.
que aplicar a ver y había puestos de pasantes, De de pasantes, claro. prácticas. Y Correcto, entonces esa fue tu primera pasantía y ¿cuál era tu rol, digamos? ¿Tenías sí, algún...? era analista junior de SAP, que Ah, ok, SAP, el famoso SAP. sí, el famoso Famoso SAP SAP, que que usan ya todas vendrá las en empresas. finanzas, ¿no? Sí, 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 sí. no tenía nada que ver con finanzas. Claro, En ese momento era Business Intelligence o inteligencia de negocios, en lo que teníamos una empresa muy grande de Venezuela, era uno de sus clientes, y lo que hacíamos era automatizar reportes de sus ventas, de ventas, creo que era el área comercial en claro. ese momento. Entonces, bueno, yo tenía a mi manager y la gente del proyecto y me decían, mira, los reportes se hacen así. O sea, ahí me explicaron que era más inteligencia de negocios y cómo llevarlo a cabo, porque yo veía la teoría en la uni Claro. y aquí ya vi cómo se ponía en práctica esta, esta herramienta. Claro, y ahí ya de a poquito se estaba, sin que vos quisieras ni lo planearas, se estaba cristalizando el análisis de datos, ¿no? Que fue Correcto. un poco, cuando retomamos contacto, después de muchos años de no vernos de Bélgica, me acuerdo que me contaste que estabas ya como data scientist, que es como es súper Sí. avanzado después de data análisis, ¿no? Pero ¿cómo fue tu llegada al análisis de datos más en Barcelona? Supongo que fue como por Sí. dentro tu primer puesto. A ver, te cuento. Yo en IBM estuve creo que 2 años y luego cambié, o sea, de pasante pasé a empleada como una analista junior de datos y seguía utilizando SAP. Estando allí, para resumirte el cuento, cambié a Telefónica, que es otra empresa, bueno, que también está aquí en España. Y la razón del cambio fue porque en IBM hubo un accidente y mi proyecto se paró por 6 meses. O sea, accidente que se quemaron las oficinas y todos Ah, los proyectos se bien. pararon, servidores quemados, tal. O No, sea, fue súper extraño, pero bueno, pasó. Y me cambié a Telefónica porque estuve 6 meses sin hacer nada. Porque bueno, mientras se retomaba todo, tal, bueno, los reportes no eran lo más urgente que, claro. que recuperar. Y ahí me cambié a Telefónica, que era donde trabajaba mi hermana, y allí me contactaron para ser analista de base de datos para la gente de Mm, marketing. Es decir, yo tenía acceso a las bases de datos de los clientes y se las pasaba al equipo de fidelización y retención, que era como darle promociones de si los clientes se quieren ir, cómo hacer que no se vayan, les damos una promoción, tal. Entonces, lo que yo hacía era, dame los clientes, o sea, queries en SQL, dame los clientes que tengan más de 120 días inactivos, 90 días inactivos, tal, y se les iba dando ofertas y promociones para así retenerlos o traerlos de vuelta, o fidelizar a los que eran buenos clientes, también se les hacían, claro, o sea, ese era mi equipo, fidelizar a los clientes que teníamos o retener a los que tenían intención de irse. Y en esa claro. posición, ahí sí fue muy análisis de datos, pero estaba con la gente de marketing. Entonces también fue como la primera vez que yo salí como del mundo muy computista a más la parte de negocio, que Claro. era como, para mí marketing era, bueno, la gente que pinta y que hace todo bonito y ya está. Que Los que en hacen realidad no. los comerciales. Correcto, que hacen los comerciales, tal. Uno, sí, tenía esa imagen de marketing, pero porque yo en la uni jamás vi nada de marketing. Claro. Y yo Menos me en creía que era ingeniería, lo menos, mejor del claro. mundo porque yo era la de computación. Claro. Y, y nada, y estuve un año en Telefónica y me fue súper bien, pero la situación de Venezuela se complicó y ahí fue cuando tomé la decisión de irme de Venezuela y decidí venirme a Barcelona. Aquí en Barcelona, como te dije antes, pues me vine a hacer un máster que yo lo quería hacer de SAP, porque al final lo que yo había hecho en IBM sí me había gustado y bueno, fue la circunstancia y la situación que me Claro. hizo cambiar a Telefónica, pero en verdad la parte de SAP sí le veía mucho campo y mucho trabajo que hasta el sol de hoy, bueno, SAP es una de las empresas más grandes Sí. de RPs que tienen muchas empresas. Entonces dije, bueno, voy a especializarme como consultora de BW o Business Warehouse, que es el Business Intelligence de ellos. Y bueno, por ahí sigo mi camino. El último día de yo llegando a Telefónica, que ya yo tenía mi maleta lista, solo me iba a despedir. Chao, me voy de Venezuela. Me llaman del máster para decirme que el máster no se abre porque no hay suficiente quórum. No, Ya, no. yo con todo listo, maleta lista, todo No te listo. puedo creer. Ya, pero habías presentado la renuncia, todo. Sí, 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 ya yo había No, renunciado. no. Y me dijeron, o te devolvemos el dinero del máster, o te cambiamos de máster a uno que es más costoso, que es de SAP igualmente, pero es de SAP de todos los módulos de SAP, es decir, finanzas, Claro. ventas, Logística, todo, claro. logística, tal.
Y yo, pero yo no sé nada de eso. Claro, vos querías uno. Yo quería claro, yo quería un módulo específico y me estás dando como máster de gestión empresarial de SAP. Y no, eso que no era lo que yo quería. Y con una certificación en finanzas. Que esto va a tener sentido en los próximos adelante. minutos. Más adelante. Pero Está yo bien, decía, pero ya de a poquito, como que te ibas metiendo más en la parte de negocio y ya iba quedando atrás la parte técnica, ¿no? correcto. ¿Había algo No, ahí en el medio que te hacía ruido de lo técnico, te dejó de gustar? Porque recordemos, en esa época se hacía a mano, nada de cloud, no, nada de ChatGPT, no, se pero hacía a tampoco mano. tan a mano, tampoco tan a mano. Tampoco tanto, ¿no? Tenemos la misma edad, te recuerdo. Claro, sí, obvio. Pero Ni sí, no hablar. había inteligencia artificial. No, a ver, o sea, creo que la experiencia en Telefónica, aunque fue corta, creo que fue como una primera vista a la parte de negocio es diferente, pero no está mal Claro. tampoco. Pero ¿Te yo sentías seguía, buena en eso? ¿Te gustaba? sí, a ver, me interesaba. O sea, no puedo decir que me gustaba porque no trabajé directamente Claro. haciendo yo las campañas de marketing. Yo simplemente le daba los datos a la gente de marketing. Y nada, yo, o sea, mucho lloré a tomar esa decisión de si cambiarme al máster o no. Porque si no, la opción era quedarme en Venezuela un año más y bueno, volver a aplicar a ver si se abría Sí, no. otra cosa y la situación tampoco estaba muy... Y pedir que te devuelvan el trabajo. Ya, ¿No? claro, exacto, que iba a ser también... Bueno, Che, no, me equivoqué. En realidad no quería enviar ese telegrama. bueno, al final hablé con Complicado. mi familia y creo que fue por mi hermana que me dijo como, Ujú. bueno, pero míralo de esta manera que al final es el mismo programa, o sea, es el mismo software que vas a usar y al final son otros módulos, o sea, ya tú BW lo sabes, lo que Claro. haces es, bueno, aprender los otros y si, bueno, si en algún momento te quieres especializar más en el otro, pues haces algo más específico. Y nada, creo que por eso también fue como, bueno, me tranquilicé y dije, mira, voy a hacerlo y ya está. Ya Me está. vine en enero de 2015 y cuando empecé, a ver, que la parte de finanzas, o sea, yo cero de finanzas, o sea, de verdad que un debe, un haber, Nada. No habías nada, tenido nada. nada, ni una materia en la facultad, o una materia, tampoco, nada. Nada. Bueno, mi Nada, padre es no. economista y bueno, a ver, O me sea, podían sonar los términos, pero de resto, nada que yo hubiese visto. Y al principio me costó mucho, pero bueno, al final el máster era muy llevadero, de que si ibas haciendo los módulos, ibas haciendo los ejercicios, ibas haciendo tal, claro. vas entendiendo la situación. Otra cosa que yo dije fue, esto fue en enero, y la certificación era en Semana Santa o después de Semana Santa. O sea, creo que teníamos Semana Santa como para enfocarnos y estudiar. Ahí. Y dije, no voy a buscar trabajo hasta, o pasantías, prácticas, porque era como la manera legal de yo poder trabajar, no voy a buscar prácticas hasta después de Semana Santa que salga el examen, porque entiendo que estos exámenes son súper difíciles, son unas certificaciones que si no las pasas, pues tienes que tardar como 6 meses más para poder hacerla, tal. Claro, yo dije esto y a las 2 semanas conseguí trabajo. De estar en el Sin quererlo, así, bueno. Te levantaste Fue, un día y... a ver, medio obligada, medio. Mi mamá me dijo, llama a esta amiga mía que está en Ajá. Barcelona. Y yo, ay, mamá, yo no conozco a esa señora. Claro, ¿Qué ¿no? voy a estar yo llamándola? Tal? Llámala a ver si tiene alguna oportunidad, algo. Ella tiene su propio negocio, o sea, no con ella, pero a ver qué te dice. Y hablé con ella, Gabo, como 45 minutos. Ella era informática también, pero bueno, ya casada, con hijos, tal. Y tenía su negocio propio. Y me dijo, mira, pásame tu currículum, porque yo tengo un amigo que trabaja en una consultora. Y siempre están contratando como recién graduados. Bien. Cuando le pasan el currículum y hago la entrevista, era una consultora de Business Intelligence. O sea, de lo mismo que yo trabajaba en IBM Claro, en y de lo IBM. que iba a ser el máster. Ah, perfecto, claro. Sí, o sea, fue perfecto. Y de hecho, en la entrevista, el chico me dijo, nosotros aquí en esta empresa, que era una empresa pequeña en ese momento, varios de los profes que tú ibas a ver en ese máster trabajan aquí. Ah, bueno, pero o sea... Y yo dije, nada, o sea, Ya esta está. es la vida que me está poniendo Te aquí. puso el rumbo así, claro, se te acomodó todo sin quererlo. Correcto, No se mientras estoy te... aprendiendo otra cosa, estoy trabajando en lo que en verdad yo quería hacer. Claro. Y fue perfecto, o sea, de verdad que aprendí muchísimo. En 3 años que estuve en esa consultora, de verdad el ritmo de consultora es otro nivel. Es otro nivel, ¿no? ¿Cuál fue tu primer puesto? Data Analyst Junior, ¿cómo entraste? Data Así, analysis, correcto. como decimos, a Data pelar analysis cebolla, ¿no? y Así, enfocada. a pelearte con los dashboards. Correcto, y de SAP, o sea, la empresa tenía diferentes softwares y a mí me tocó en el equipo de SAP y yo me desarrollé en SAP, perfecto, o diferentes sea, herramientas de SAP. Entonces fue perfecto, o como sea. perfecto, bueno, me estaba volviendo un poco loca entre trabajo y máster, pero mira, tenía
25 años en ese momento. Pero ¿Qué más claro, vamos a hacer? lo lograste. Bueno, viste, dicen que la suerte cuando la oportunidad y la preparación se encuentran, ¿no? Ese Correcto. fue totalmente tu caso. Bueno, y menos mal que te animaste, porque uno, ya te digo, yo quizás le decía que no. Le digo, no, Sí, mirá, quizás después no puedo con el máster y pagué y ya puse la plata y al final voy a renunciarlo. La verdad que te animaste, o sea, fue algo sí, sí, sí. valiente de tu Y al parte final la también. oportunidad estuvo muy buena. También me dijeron, mira, vamos a hacer algo, no vas a trabajar 20 horas, que era lo máximo que yo podía trabajar por el contrato de prácticas. No vas a trabajar 20 horas, pero no te vamos a pagar como 20 horas tampoco, te vamos a pagar como Claro. una persona completa, normal. Ah, pero Aquí. perfecto, o sea, te vino. Entonces fue como, mira, sí, o sea, tenía gente a mi alrededor que estaba sufriendo para Mm, encontrar trabajo o lo que les pagaban era una miseria si era práctica. Y al yo claro, tener esta oportunidad dije, mira, pues es un año de sacrificio de trabajar 40 horas más el máster, que eran 3 días a la semana, claro. y más las tareas y asignaciones, tal, pues mira, lo hago y ya está. A ver, fue una experiencia complicada, pero se logró. Al final fue un año y el trabajo me fue súper bien. Ujú, Y de ahí de ese trabajo me ofrecieron, como ellos no me podían ni subir el sueldo, ni cambiar de posición, ni nada, ellos me ofrecieron pagarme un segundo máster. Porque por aquí, por España, pues aquí tienes que seguir haciendo máster si no tienes residencia, tienes que seguir con tu claro. visa de estudios. Ok, no Entonces sabía. ellos, como no me podían aumentar el sueldo, pues lo que hicieron fue ofrecerme un segundo máster para yo renovar mi visa y poderme Claro. quedar el siguiente año. Y así fue. ¿Y en qué era el máster? Ese máster era de Data Analytics. Eso sí era Ah, 100% sí. Data Sí, Analytics. sí. Ahí seguía mi Soñ- rumbo. De Data Soñabas con Analytics. SQL ya, no querías saber nada, Sí, pobre. bueno, ese era con ClickView, que era una herramienta nueva, o sea, es Uf, otra herramienta, pero bueno, no la había usado, la usaban en la empresa, pero yo no la había sí, usado sí. nunca y mira, bien. Y bien. Pero sí era un máster mucho más sencillo, o sea, era un día a la semana y ya, Pero eran ya, 9 meses. ya habías terminado el anterior, ¿o no? Sí, hubo un momento de No, solape, claro, de que entre octubre y diciembre estaba terminando uno y empezando el otro. Esos fueron meses de locura, claro. pero se logró. Y luego, por último, fue la misma empresa de antes, la consultora, ellos me ofrecieron, en vez de pagarme otro máster, de pagarme la visa de personal altamente cualificado. Bien, Que con eso ya empiezan a contar tus 2 años de residencia para poder pedir la nacionalidad española. claro. La única condición es que te tienes que quedar en esa empresa por los 2 años. O sea, o si te Ok, quieres ir de la empresa, otra nueva empresa te tiene que sacar el mismo documento, que no todas las empresas están dispuestas a pasar por ok. ese trámite. Entonces, bueno, acepté mis condiciones, tal, pero al año, Al al año. año, La vida, otra vez, la vida. la vida me cambió, o sea, ya mi experiencia con la consultora no era lo que yo quería, o sea, la vida de consultor de verdad me agotó bastante. Sí, Por más que uno aprendiera muy rápido, porque eso sí lo tienen las consultoras, dije, esto no es para mí. O sea, me estoy quemando, no estoy a sí, gusto, no me está gustando lo que estoy haciendo, o todo se hace muy rápido, entonces no claro. tienes tiempo de digerir las cosas y tienes 10 clientes y quedas mal con todos y no haces bien ninguno. Y dije, mira, yo necesito un cliente final y estar tranquila. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ahí empezaste la grieta, vamos a decirle un poco del tema de Data Analytics, ¿no? O sea, ya le habías tomado el gustito a las finanzas, No, no de Data todavía Analytics, nada. no de Data Analytics, pero sí de consultoría. De O consultoría sea, como sí, que no quería el hacer Data más nada. Analytics todavía me gustaba. Todavía te gustaba, o sea, todavía Sí, sí, estabas. todavía me gusta. Tengo que, Te tengo que gusta, bueno, aclarar, sí, sí, sí. todavía me gusta. Claro. Solo que la vida Seguiste, cambió un poco. Pero claro, ya la parte de consultoría, la consultoría era lo que no me estaba cuadrando. claro. Entonces dije, esta calidad de vida, pues no, o sea, No, trabajar no, no hasta te 1 o 2 de cuadraba la más. mañana porque tienes pruebas ¿Y, al día y, siguiente, porque tal. y cómo lograste ahí de salir de eso? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, gracias a Dios tengo una red bien grande de amigos Doy fe, doy fe. a la que he acudido cuando lo he necesitado. Y bueno, yo a mis amigos más cercanos les dije como que no, quiero cambiar, quiero buscar algo, estoy buscando por LinkedIn, veía opciones por LinkedIn, pero bueno, nada muy, muy seguro. Mm, Hasta que una amiga muy cercana me dice, en la empresa de un amigo están buscando gente. ¿Quieres que le pase tu número? Y ya yo lo había visto a él varias veces, o sea, no tenía su número, mm. pero sabía quién era. Lo conocías, claro. Sí, sí, lo conocía. Y le dije, claro, pásale mi número y yo hablo con él. Y me ofrece una posición de desarrolladora, como que, mano, o sea, abrieron la posición de desarrolladora en mi empresa.
Y yo, desarrollador, yo nunca he sido desarrollador en verdad, o sea, no es lo que estoy buscando. Claro, netamente software ahí, a full. Netamente picar código tal, y yo, mira, gracias por la oferta, pero no es lo que estoy buscando. Y me dice, ¿qué es lo que estás buscando tú? Y yo, bueno, como más análisis de datos, data analytics, reporting, tal. Y me dice, bueno, también en la empresa hay una posición de data analyst para finanzas. ¿Te interesa? Y yo, a ver qué es. Me pasó la oferta. Y sí tenía un poco más de relación a lo que yo Claro. venía haciendo, o sea, hacer reportes, pero específicamente para el área de finanzas. Ok, Y ahí fue cuando apliqué a esta posición en esta empresa. Empecé como como analista de datos para finanzas. claro. Entonces éramos 2 personas que éramos data analysts, pero estábamos bajo el paraguas de finanzas. De finanzas, Entonces, claro. sí, Claro. entonces no estábamos en el equipo de datos, sino estábamos en el equipo de finanzas. Entonces nosotros hacíamos lo que queríamos con tal de que le funcionara a la gente de finanzas. O sea, los reportes que ellos necesitaban o lo que a nosotros se nos ocurriera de finanzas, nosotros lo hacíamos. Si queríamos hacer un desarrollo nuevo para hacer el reporte de pérdidas y ganancias, cualquier información que a ellos les sintiera útil, o ellos también hacían sus requerimientos, y nosotros hacíamos el análisis y hacíamos los desarrollos de eso y los reportes. Entonces, por ahí, bien. Entonces ahí seguía con mi rumbo de Data Analytics, pero bueno, ya ahí como que comenzó el bichito de finanzas a estar más cerca. Y una de Pero las vos cosas... ahí de finanzas, perdóname que te interrumpa, vos Sí, de sí. finanzas tocabas un poco de oído por el tema de marketing y el MBA, o perdón, por los estudios que habías hecho, pero lo fuiste aprendiendo ahí como analista de finanzas, fuiste aprendiendo en el vamos, digamos. Correcto. En el día a día de ver qué eran los reportes que ellos necesitaban. O sea, también como que la consultora me ayudó a saber cuáles son los requerimientos, porque en la consultora sí eran muy, muy datos de ventas. O sea, ahí estaba Claro. más con ventas que con finanzas. En cambio aquí, cuando empecé a ver finanzas, era como, bueno, ¿cuáles son los KPIs más importantes? ¿Cómo hago un modelo que tuviese sentido, un modelo estrella que tuviese sentido para Claro. lo que teníamos, o de las bases de datos que ya tenían, porque la empresa tenía sus bases de datos y ahí sí yo no me metí, qué información es útil para sacarle a la gente de finanzas. Entonces sí, fui aprendiendo de finanzas mientras estaban en este equipo. Y también una de las cosas por las que entré a este equipo es porque, no sé si te acuerdas al principio, el primer máster tenía una certificación en finanzas. Sí. Y ellos vieron que yo tenía esa certificación en finanzas y fue como, pero entonces tú sabes algo de finanzas. Sí, digamos que Bueno, sí. yo lo estudié. Yo fui muy honesta, yo les dije, mira, yo estudié para este examen y yo lo pasé, pero yo no he aplicado nada de finanzas Claro. porque en la consultora hacía más cosas de ventas. O sea, sí fui muy honesta en No, decirlo. perfecto. O sea, le comentaste por dónde estaba, pero te mostraste con ganas de aprender, o sea, y Correcto, que te gustaba. No es algo correcto. de que no querías saber nada. Sí, correcto. Y bueno, aquí estuve en esta posición donde empecé como data analyst y luego, por la naturaleza de cómo estaba la posición, simplemente fue un cambio de título. O sea, lo de data Claro. scientist fue un cambio de título, pero no de trabajo, ni de rol, Ok. ni de nada. La O sea, verdad. era lo mismo, pero cambiaste el rol nada más. Sí, correcto. Era como para emparejarme con otras personas que eran como emparejar la organización dentro de la empresa. Claro. Que tenía más sentido Y, que yo fuese eso. y digamos, vos en ese momento, cuando te ofrecían estos cambios, ¿no? Que te hablaban más de la parte de finanzas, ¿tenías miedo? ¿Tenías un poco ahí de síndrome del impostor? De decir, no, pero yo estudié ingeniería, ¿qué hago acá? Que estoy en finanzas. ¿Sentías algo de eso? ¿O para vos era como natural y decías, no, vamos, que le vamos con todo? No, sí, un poco, pero al mismo tiempo es como, mira, mientras yo esté aprendiendo Claro, y me interese lo que esté aprendiendo, yo voy a hacerlo. O claro. sea, que yo vea que las finanzas o las analytics es mi pasión. Bueno, no, siento que es lo que más sé. Mm. Y por ahí me puedo desarrollar y puedo investigar y puedo hacer cosas. Sí, por ejemplo, la parte de desarrollo de software, dije, esto me frustra mucho. O sea, el programar a mí me frustraba Ya. mucho cuando no salía, cuando el punto y coma estaba mal puesto, cuando esto no estaba, cuando el if no hacía lo que hacía. Eso me frustraba horrible. Entonces yo sabía que por ahí no era. Yo sabía lo que no Sí. quería, pero podía Así perdí el investigar. pelo, Manu. Sí. Pero si me gustaba investigar y iba solucionando cosas, pues mira, me iba interesando. Y así fue Sí. con finanzas, pues cada vez me relacionaba más con la gente de finanzas, entonces también estaba en reuniones que no solo eran de analytics, sino de la parte financiera, que yo me quedaba más callada porque, bueno, decía, yo no tengo experiencia Claro. en esto, pero hubo un momento que sí le pedí al jefe de ese Ujú. momento, de finanzas, no al de analytics,
para ver si podía hacerle shadow o ayudar a una persona en específico, porque se iba de vacaciones. Entonces, yo estaba disponible para cubrirla cuando ella Claro. se fuera de vacaciones. Y mi jefe como, vale, ok. Lo sorprendió, así no lo esperaba. Sí, correcto. O sea, me acuerdo que fue un día como súper random que le dije, mira, yo puedo, si ella se va de vacaciones y necesitan a alguien que refresque algo sencillo, o sea, que no sea una reunión con un super Claro, sí. director, porque bueno, no. Pero si es algo que ella hace regularmente todas las semanas, es un informe que envía o 3 comentarios que hace, pásamelo. O sea, si ella se va de vacaciones y en vez de hacerlo tú, dámelo a mí. Ah, ok, vale. Y me lo pasó. Y así fui, o sea, como que mi relación con la gente de finanzas era muy buena. Claro, De verdad que me te fue súper veían, bien. claro, te veían con hambre, con ganas, Correcto, aprendiendo, y aparte tenías la parte técnica que por ahí una persona de finanzas medio toca de oído, ¿no? Como, correcto, exacto. Tenía la parte de SQL que sí me independizó un poco claro. cuando una vez me hice el cambio a finanzas. Y luego, ahí sí hubo un momento como de, bueno, entre quiebre y que siento que no estaba creciendo tanto en la parte de analytics, porque Mm, había momentos como de vacío, de que no tenía mucho que hacer porque mi jefe no me daba más proyectos, o sea, como que no sabía qué hacer porque estaba un poco como parada. claro. Y ahí fue cuando también al mismo tiempo, por mi familia, mi padre me dice, ¿por qué no haces un MBA? Y yo, estudiar otra vez, otro Otra máster. vez, ¿no? Otra Y vez. este más de negocio, que es como cosas que yo no quiero. O sea, yo hice mis 2 máster que fueron mucho más técnicos. Claro, Un MBA es muy de negocio. Y yo claro, en ese más momento, enfocado, claro. yo dije, sí, yo no quiero cambiarme a negocio en este momento. O sea, yo estoy bien donde estoy y ya está. Y creo que mi papá estuvo como 6 meses, Gabo, que cada vez que yo llamaba a saludar, y el MBA, Ah, y el y el MBA, envío. y el MBA. Y yo, Eso te venga, iba a va. preguntar justamente con el tema del cambio, si hubo algo ahí en la familia, amigos, alguien que te dijera, che, ¿qué estás haciendo? O justamente, bueno, ya lo dijiste, ¿por qué no No, estás no, sí haciendo esto, no? ¿Por qué no sí venís por hubo, sí acá? hubo. Mi papá dice que él no se acuerda y que él no lo dijo, pero yo sí me acuerdo. Claro, qué casualidad. Yo sí me acuerdo. Y hubo un momento que le dije, bueno, si tú me pagas la inscripción, yo me meto, porque también un MBA Claro. también es dinero Sí, es un dinero. que Sí. hay que pagar. Y yo dije, o sea, ya que no estaba tan motivada en hacerlo, y mi papá dijo, por estudios, lo que quieras. Go. Ah, muy bien. Bueno, bien. Bueno, Entonces, bien. bueno, él me pagó la inscripción y ya yo después lo hice. Bueno, escogí entre los máster, entre los MBA que hay aquí en Barcelona, o sea, hay unos muy caros. Y bueno, escogí uno medio que súper bien. Al principio, sí fue como, igual, el MBA empieza por finanzas. Claro. Pero es un método de estudio el que yo no estaba acostumbrada, que eran casos de estudio. Ok. Entonces te tenías que leer el caso de estudio y discutir en la clase. Entonces era como, yo no sé nada, yo soy la peque del máster. Aquí sí fue síndrome impostor, yo no sé qué hago aquí. Ah, sí. Pero tus Sí, sí, sí. compañeros, por ejemplo, ya tenían experiencia laboral Claro, o todos cómo, estábamos en qué trabajando. estaban. Era un máster executive porque pero era después de trabajo. Ah, bien, O ok. sea, no era MBA full time. También por el tema papeles, yo no lo podía hacer full time, o sea, yo no podía dejar la empresa Claro, no podías. y estar, sino que era igual con trabajo y máster. Entonces, la única opción que había era el executive. Pero yo al escuchar executive, pues dije, esto es gente mucho más directiva, mucho más grande. Claro. Que de hecho, bueno, había de todas las edades, pero yo era la más chiquita. En el máster, entonces fue como más intimidante para mí al llegar y yo, esta gente, todo el mundo tiene experiencia, todo el mundo sabe lo que está hablando, o si no saben de lo que Claro. están hablando, pues pareciera que supieran de lo que están Pareciera hablando. que sí, se mienten bien. Y yo no estoy entendiendo estos casos de estudio, o sea, y al final Claro. era de finanzas, que era como para mejorar también mi parte de finanzas, y yo no estoy entendiendo esto, ¿qué es esto? O sea, te intimidaba, hablabas poco, tratabas de Sí, yo no. era la que menos participaba en clases, o sea, en los debates y Uf, tal, pero porque yo también soy así, o sea, yo no soy de debatir y de tal, claro, si no estoy segura de la claro. situación, y en todos los casos de estudios en ninguno estuvo seguro. Ninguno estuviste seguro, claro, pero qué loco, ¿no? Porque laboralmente eh, fuiste con todas las ganas del mundo, o sea, el empleado estrella de querer buscar más, pasame esta persona, ¿quién le dice al jefe, che, este se va de vacaciones, dame más trabajo? O sea, realmente poca gente, pero luego cuando te fuiste a especializar, claro, ahí ya te pegó la realidad, ¿no? Como a las grandes ligas. Correcto. Y empezó el miedo. ¿Y ahí cómo pudiste transitarlo, el MBA? Porque fue largo, ¿no? ¿Cómo Sí, pudiste fue año y medio, transitarlo? o ¿Cómo sea, fue esa fue de transición? noviembre, bueno, y una pandemia de por medio también. Sí, ¿no? Eh, empezamos noviembre de 2019 hasta febrero de 2021. Y
de noviembre a febrero más o menos, o sea, de noviembre de 2019 a febrero de 2020, yo lo sufrí. Y yo no quiero estar aquí, esto no me gusta, no entiendo a la gente, no me está La pasaba mal. gustando, tal. Claro. Pero en febrero tuvimos que ya empezar a formar equipos. Al principio los equipos te los daban como que el equipo de finanzas, el equipo de marketing, tal. Pero el equipo de proyecto final, sí, cada uno escogía su equipo. Y con mi grupo con el que estuve, había una chica que justo trabajaba en el edificio de al lado. Entonces, cuando nos enteramos de esto, que ella trabajaba enfrente de mí, pues nos empezamos a ir juntas. O sea, yo la llevaba en mi moto, quedábamos los días del máster 5 minutos antes y nos íbamos juntas. Y yo para mí era una de las personas que tenía experiencia, tal, ¿verdad? Cuando me pongo a hablar con ella, me dice, es que yo no estoy entendiendo absolutamente nada No. de los casos de estudio. Y yo no estoy sola. Yo estaba sufriendo sola en mi casa y Claro. no, podíamos sufrir todos en grupo. Que, bueno, por lo menos, y encima ella sí venía, ¿no? Del lado más de finanzas, o sea, no era como, No, ah, ella no, es no. ingeniera informática también. Ah, también, oh, no, te puedo creer. No, Bueno, pero tipo, ponía cara como que entendía, nos por lo menos. acompañamos las dos, o sea, fue las dos como, vale, Besties. ok. Sí. Bestie y hasta el sol de hoy, o sea, la vi el domingo pasado. Ahí tenés. No, Sí. Entonces ahí bueno, fue como, wow, ok, esta es la idea del MBA, o sea, hay que sufrir todos juntos, hablar de los hay que ser- casos, tal. Y dije, pues, mira, o me disfruto esto, o sea, un momento que sí cambié el chip y dije, o me disfruto esto por el año y medio que me queda, o voy a sufrir. claro. O sea, pero ya de que estoy aquí. Yo estaba sufriendo igual. Exacto. Vamos a sufrir en Bueno, pero conjunto. claro, por lo menos descubriste, ¿no? Que no era tan lineal, por un lado, y que después cuando estabas ahí con miedo, por lo menos apareció alguien a Correcto, a apoyarme y a asegurar ayudarme. que no estabas un hombro para llorar, ¿no? Como decimos. Totalmente. Y ahí, Gabo, y ahora sí, es como el breaking point de mi vida, Ahí es fue el breaking, haciendo el bien. MBA. Haciendo el MBA, un compañero de finanzas de la empresa me dice, Manu, mi analista de finanzas se va. O sea, consiguió un Uf. puesto en una mejor empresa. ¿Tú te quieres cambiar a trabajar conmigo en finanzas? Y yo, uy, lo hago, no lo hago, estoy justo haciendo el MBA. O sea, estoy haciendo el MBA para empezar una posición nueva que también requiere tiempo para Claro. aprender las dinámicas, tal. Pero, wow, o sea, como que creo que la oportunidad es perfecta porque ahora que estoy Perfecto, haciendo el claro. MBA y que me estoy queriendo mudar a más a negocios, o sea, o intentando ver qué hay más allá de Analytics, me está viniendo esta oportunidad. Y dije, ¿Y qué mira, pasó? ¿Y qué, le contestaste enseguida o le dijiste déjame pensarlo? no, creo que le contesté enseguida. No te puedo creer que se fue, qué mal, lo siento. Bueno, sí. Bueno, muchos saludos al ¿Cuándo chico. empiezo? ¿Cuándo Avísame empiezo? cuándo me tiene que dar el traspaso y empezamos. Bueno, Y así pero fue. qué bien. Sí, sí. ¿Y cómo fue esos primeros meses ahí en la posición nueva? Ya entraste a la cancha con el MBA encima y dijiste, bueno, acá es parecido a lo que habías estudiado, a lo que te imaginabas, o tuviste que de nuevo empezar a hacerte un poquito de abajo? ¿Cómo fue No, eso? sí. O sea, yo creo que todos los estudios te dan la base, pero al final cada empresa tiene su manera de hacer las cosas. Claro. O sea, por más que tú sepas una vez, una pérdida y ganancia, tú puedes tener pues un indicio de cómo es un reporte de pérdidas y ganancias. O sea, ventas, descuentos, venta neta, costes, tal, pero cada empresa tiene su tipo de descuento, su Claro. tipo de coste, su proceso de coste, cómo hacen sus descuentos, cuáles son los productos que venden. O sea, desde dónde empieza Claro, es distinto, la claro, pirámide. empieza distinto, claro. Correcto. Y aquí fue como empezar de cero. O sea, sí, yo conozco los números que se dan, pero ahora no puedo ser tan de datos. O sea, yo no te puedo dar el número y ya está. No, yo tengo que ver Claro. por qué este número es este número. Claro, o sea, ya tenías que empezar a relegar la parte que hacías vos antes de análisis de datos, SQL, Correcto. de dashboard, tableros, y empezar a tomar, ¿no? Un poco más de decisiones, vamos a decirle. O Correcto, hacer era tomar- análisis que, claro, Correcto, decirle más a la gente bueno, la empresa vende productos de marketing y era de una categoría de productos específicos de Norteamérica, porque yo ayudaba al equipo de Norteamérica, era ver las ventas semanales, qué había pasado semanalmente, o sea, cuál era Claro. el flow de ventas semanalmente, qué productos habían vendido más, cuáles tenían mejor margen, por qué unos productos tenían mejor margen que otros, si se vendió diferente la semana pasada comparado contra la semana pasada, contra el año anterior, qué había pasado, o sea, cambiaron los costes, cambiaron los descuentos, cambiaron tal, eran muchas cosas nuevas, que era como, vale, no es solo el número, sino qué significa este número.
Y ahí, mira, y ahí me fui metiendo. O sea, sí tenía mucho apoyo del jefe que tenía en ese momento, porque al principio no me dejaron la categoría a mí sola, sino era yo el que ayudaba al que tenía la Claro, categoría. claro. Entonces, poco a poco, él me iba explicando cómo era que él buscaba, cómo él hacía su proceso de análisis de todas las semanas. Es verdad que no se pueden ver absolutamente todos los números todas las semanas, porque es imposible. O sea, es una empresa que vende más de 20.000 productos a la semana. Entonces, no, era el de los productos. O sea, al final el 80% de los datos te da la Claro, un mayoría de la Pareto. información. O sea, no Claro, necesitas sí. más. Bueno, los productos que se venden poco, bueno, van a fluctuar mucho más, tal. Si los quieres analizar en tu tiempo libre, pues bien, pero lo importante son los top 5 productos, top 10 productos que te venden el 80% de tus ventas. Tus ventas, claro. Pero ahí ya te habías metido Sí. completamente en finanzas y vos ahí sentiste que realmente era algo que te gustaba o extrañabas algo de lo técnico. ¿Cómo siguió ese puesto? A ver, no, siento que no es mi pasión tampoco, o sea, siento que soy buena para los números y que los puedo interpretar y los puedo hacer, pero sí es verdad que muchos de mis feedback o cuando me hacían el Annual Performance Sí. Review que teníamos era, estás muy enfocado en los números, o sea, como que salirme de la parte de la parte analítica me costaba mucho para hacer la parte más estratégica. Claro, Entonces claro. era como mi punto muy informático, que siempre se iba a analizar más los datos y tenía que dejarlo ir un poco para ir a la parte más estratégica, que creo que es lo que quise desarrollar en estos años que estuve en finanzas, porque al final en esta empresa estuve 8 años, de los cuales 3 fueron en Finance Analytics, y luego 5 años en FP&A, en el equipo de finanzas comerciales. Entonces, sí, creo que fue, a ver, me gustó mucho, porque eran ya más el analizar los datos, el estar con la gente de producto, o sea, ver más tangible que mi trabajo aportaba a tomar decisiones en la empresa. Entonces Bien. creo que por ahí creo que me gustó más el trabajo que estaba haciendo, por esto mismo, porque veía como más tangible que mis decisiones o que mis opiniones tenían más impacto que solo haciendo los reportes para que alguien más tomara la decisión. Para que alguien más, claro, no. Bueno, pero es un tema también porque es como es la identidad de uno mismo, ¿no? Es como vos te formaste en esto y te resulta muy difícil cambiar ese paradigma, que tu cerebro no vaya bueno, lo voy a analizar y Sí, tener que pasar a ser el que decide, ¿no? Bueno, bastante difícil, pero bueno, lo lograste, pudiste hacerlo. sí, sí, ¿Y sí. y si querés contarnos cómo siguió después? ¿En qué estás ahora? ¿Seguiste ahí? A ver, aquí estuve, bueno, 5 años en finanzas. Dentro del área de finanzas estuve en diferentes posiciones. O sea, también la empresa tenía reorganizaciones cada año y medio, 2 años. Entonces, dentro del mismo equipo de finanzas, pues había más responsabilidad dentro de todo. Empecé como analista financiero, creo que senior en ese momento. Y luego subí a Finance Manager. Siendo Senior Analyst, Sí, tenía una categoría de productos de Norteamérica, como te dije antes. Luego me subieron a manager porque también hubo una reorganización dentro de la empresa, entonces cambió la estructura organizacional completa Mm. y en ese momento me dieron 2 categorías de producto a nivel global, o sea, tanto Europa como Norteamérica. Entonces ya fue mucha más responsabilidad de yo llevar 2 categorías que eran, claro, sí. creo que las 2 más grandes, si no me equivoco, Del mercado probablemente más del grande mercado, también. sí, de la empresa. Claro. Entonces fue como, wow, o sea, ya tengo mucha más responsabilidad aquí, más influencia y mucha más visibilidad también hacia la gente de arriba. Claro. Ahí estuve, creo que 1 año, creo que duró esa reorganización, y hubo Sí, otra reorganización, entonces pasé de las mismas 2 categorías, pero solo de Norteamérica, o sea, se volvió a separar bien. la organización y de Norteamérica volví a ser la Finance Manager de esas 2 categorías, que con el equipo me llevaba súper bien, o sea, todo súper bien con el equipo, pero hubo un momento que en una de esas reorganizaciones mi gente de arriba de finanzas se empezó a ir. O sea, una Ok. persona que la movieron a Se apagaban dirección. las luces. Sí, sí. Todo el mundo apagó su chiringuito y, Sí, bueno, por diferentes razones. O sea, la, claro, sí. la, la persona que había quedado como directora de Norteamérica vivía en Francia y el horario era muy complicado para ella, entonces ella decidió quedarse en Europa. La persona que estaba como senior manager había estado poco tiempo y le ofrecieron volver a su empresa anterior, entonces se fue. Entonces hubo un momento que quedé yo sola en Norteamérica con el vicepresidente o el senior director, no me acuerdo la posición, pero bueno, uno que era como Sí, 2 sí, sí. escalones más arriba de mí O sea, y yo sola.
Más Y arriba del yo, cielo, claro, uf, ¿no? o sea, esto ya es demasiada responsabilidad y yo creo que yo no estoy Sí, a ese sí. nivel todavía. Mm, Mientras contrataban al nuevo director y cuando lo contrataron en enero del 2024, o 25, en enero del 2025, pues yo fui la que le hice toda la transferencia de conocimiento a este director, o sea, como que lo claro, introduje en la empresa, estos son los sí, procesos, esto es lo que hacemos, tal, tal, tal. Ahí fue cuando me di cuenta de, wow, sé mucho. claro. ¿No? ¿Cuánto depende de vos la empresa? Claro. Correcto, o sea, fue como, wow, toda la transferencia de conocimiento y todo, sí, todo lo que, las rutinas y cómo se trabaja, o sea, la parte más estratégica de arriba, pues no la tenía porque la tenía, era con el VP que se daba esa información, pero todas las operaciones, pues sí las controlaba mucho. Y ahí fue cuando, o sea, ahí sí fue un momento que yo pensé, wow, sí, estos años sí he Claro, sí, sí. aprendido mucho Lo absorbiste de sin todo darte esto. cuenta, o sea, Correcto. claro. Y bueno, estuve con él un año, o sea, después creció el Mm, equipo, contrataron más gente en el equipo. Y hubo un momento que ya yo sentía que ya yo tenía el conocimiento necesario para promocionar y no promocioné. Entonces fue un momento de ok, frustración bien. dentro del equipo de finanzas, que se lo comenté a mi jefe. Y en noviembre de ese año se abrió una posición en el equipo de finanzas, pero otra parte de finanzas. Mm, Y yo apliqué a esa posición, que me la dieron, y ahí me promocionaron a Senior Manager de finanzas, en el cual estuve un año. Y lamentablemente este año, en marzo, hubo una pequeña reorganización y mi posición quedó duplicada y salí de la empresa. Entonces, ahora mismo terminé con mi trabajo en la empresa, sin antes decirte que la semana siguiente de yo haber salido, me llamaron para volver. O sea, fue una mirá, decisión totalmente monetaria, creo sí, que y sí, cuando, normal. cuando tomaron la decisión de que, bueno, que había que recortar al equipo. Y una de las directoras me llamó porque uno de su equipo se fue, o sea, él decidió irse justo la Claro, semana que yo me iba también, y me llamó para ofrecerme la posición, que lamentablemente no la pude tener por temas legales bien, de, bien, sí, de aquí de España, o sea, ya fue un tema que se salió de mis manos. Pero bueno, quedé con esa sensación bonita de que hice un trabajo, que hice un buen trabajo claro. y que Que te quedé bien llevaste un con... montón de experiencia, quedaste bien con todo el mundo. Y Correcto. además también lo que me parece muy lindo de tu historia, fíjate el enorme recorrido que venís haciendo. Y bueno, a una persona hasta como vos que venís, tuviste una carrera meteórica, vamos a decir, porque hasta yo lo vi, me acuerdo que era hablar con vos una vez por cada tanto en el Slack y ahora me ascendieron, y ahora me cambié de puesto, y me ascendieron de nuevo. Y yo digo, Manu, pero ¿qué agua tomás, Manu? Es una cosa, una capacidad impresionante, con lo cual es algo que mucha gente se puede relacionar, ¿no? A cualquiera le puede pasar, es una cosa que nos pasa a todos, y me parece perfecto. Y ahora, ¿cómo te estás tomando este periodo, digamos? ¿Te lo estás llevando bien? Bueno, Si quieres ir es un periodo redondeándonos. raro. O sea, habremos hablado por 47 minutos de toda Sí, mi experiencia laboral, que no he tenido ni un mes de descanso. claro, no paraste Entonces, nunca. bueno, al darme esta noticia en marzo de este año, pues la verdad que fue bastante impactante. O sea, yo pensé que estaba tranquila, pero no. O sea, al final sí, sí me pegó mucho. O sea, fueron un par de meses en donde dije dónde estoy, Sí, qué soy, qué hago, porque toda mi vida la había relacionado con el trabajo. Entonces, ahora, claro, tu ¿quién soy identidad. si no tengo el trabajo? Exacto. Sí. ¿Quién soy? O sea, ¿soy una persona o soy el trabajo? Entonces ahí, pues bueno, empecé terapia. Muy bien. Llevo, llevo 3 meses en terapia, en donde me Ajá. han acompañado a llevar este recorrido, esta nueva experiencia. Al final son experiencias, un cambio nuevo Un cambio de de, rumbo. de rumbo total, que no lo había experimentado antes. O sea, en verdad siempre, bueno, por mi trabajo, yo pensé Ujú, que no me iba a pasar, o sea, que le pasaba a otras personas, pero que no me iba a pasar a mí. claro, que Y estabas en el momento que cubierta. te pasa, pues no estás preparado. O sea, tú crees que sí, pero al final no sabes en cómo vas a llevar el día. Bueno, justo el año pasado me había comprado un apartamento y estaba en proceso de hipotecas, Mm. de reformas, tal. Te Entonces agarró fueron, en el peor momento que te podría haber sí, agarrado, claro. fueron unos meses estresantes, pero bueno, ya después, o sea, sentada tranquila, pensando en frío, pues mira, está Ujú, todo bien. O sea, gracias a Dios en los 8 años que estuve, pues bueno, tuve mi liquidación de los 8 años. Tengo la posibilidad de estar en el paro aquí en España, que es una ayuda. O sea, no es el mismo sueldo, evidentemente, que yo recibía antes, pero al final es una ayuda que se agradece por los años cotizados. Y claro, sí, mientras, sí.
mientras busco mi siguiente oportunidad, que es lo que estoy actualmente. Lamentablemente estamos en verano, que no es una muy buena época. No es la mejor, pero bueno, es No es para la mejor, disfrutar. pero mira, ya he tenido entrevistas. O sea, no es que está parado Claro, no. completamente el mercado. Entonces, bueno, yo sigo aplicando y bueno, ya saldrá, pero bueno, ya estoy transicionando este momento aprendiendo de AI, porque al final, sea de finanzas, sea de analytics, Uh, o sea de lo que sea, AI Viene por todos. es lo que Viene hay por que aprender. Claudio, viene por todos. Correcto. Al mismo tiempo me dieron la oportunidad de trabajar en el proyecto de una amiga haciendo reportes en Power BI, entonces también es una herramienta que tenía conocimientos de ella, pero nunca había trabajado tan a detalle y mira, me está encantando, entonces y es Sí, sí, relacionando finanzas con analytics todo. otra vez, entonces sí, siento que estoy como en mi mismo rumbo, solo que ampliando mis Ampliándolo, conocimientos. claro. Pero bueno, realmente es evidente que alguna capacidad tenés porque te llueven las ofertas de una manera, ya te digo, que solamente a una persona que está apta para hacerlo le llegan. Así que Gracias. te felicito. Y bueno, por último, si querés dejarle un mensaje a alguien o a esa Manuela de hace muchos años cuando empezó allá en IBM, ¿qué le dirías a alguien que pasó por tu camino o que quiere empezar en finanzas y no se anima? ¿Cuál es tu mensaje para esa persona? A ver, yo creo que un mensaje que puede funcionarle a cualquiera es que la vida cambia mucho. Que lo que hacemos al inicio, lo que hacemos a los 18 años, no define lo que va a ser a los 30, a los 40, a los 50. Y que uno puede cambiar en cualquier momento si no te sientes bien, si estás presionado, si lo estás haciendo obligado, o sea, si empezaste como una obligación y lo hiciste, bien porque lo cumpliste, pero que se puede cambiar. O sea, no hay nada escrito en piedra, o sea, ninguna vida de nadie está tallada en piedra y es imposible cambiarlo, sino que no, hay que ser flexibles también con uno mismo, que uno también creo que es su peor juez de juzgarse, de qué pasa si cambio, de qué va a decir la gente, no importa lo que diga la gente. Es importante cómo te sientas tú y lo que tú quieras hacer. Si al final, si yo de aquí de finanzas cambio y me pongo a diseñar y es lo que me hace feliz, pues es lo que me hace feliz. O sea, uno tiene que vivir tranquilo. La vida ya es dura de por sí, con sus altos y bajos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es transicionarla de la mejor manera posible. Dejarse llevar por los vientos del cambio. Correcto, No, con con cordura, pero cordura, con cordura. Pero no como el roble, que si no se dobla, se rompe, es así. correcto. Pero bueno, muchísimas gracias, Manu, por tu tiempo. Nada. Y bueno, gracias por tu historia. Y espero que, bueno, puedas seguir disfrutando del cambio este y que por muchos cambios más, ¿no? Pues muchas gracias, seguiremos en contacto, Gabo, y gracias otra vez por la invitación. Gracias, Manu. Que estés bien. Chao. Chao. Hay algo que se repite tanto en la historia de Manuela que deja de ser casualidad. La pasantía en IBM, una amiga de su mamá. El primer trabajo en Barcelona recién llegada y sin conocer a nadie, una amiga de la familia que la conecta con un amigo que la mete en una consultora. El salto a finanzas, una amiga que le avisa una vacante. Hasta en el peor momento del MBA, cuando se sentía la más perdida del curso, fue una compañera y no un profesor ni un manual la que le hizo entender que no estaba sola. Ninguna de esas oportunidades salió de un currículum tirado al aire. Salieron de la gente que la conocía y confiaba en ella. Gracias al gran tejido social que Manuela fue tejiendo como persona, mucho más que como profesional. Y eso, en un mundo obsesionado con los títulos y la experiencia acumulada, dice algo bastante distinto sobre cómo realmente se abren las puertas. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.